Ahora es el rumbo. Regresamos al rumbo de la mañana este viernes 22 de octubre del 2021. En este momento tenemos el placer de recibir al ingeniero Bernardo Castellanos. Él es experto en tema de energía, un conocedor del sistema eléctrico nacional, analista del curso del sistema. Bienvenido, ingeniero, buenos días. Buenos días, Domingo, Fafa, Federico. Para mí es un placer de nuevo compartir con ustedes. Ingeniero, se ha estado debatiendo desde ayer, cuando se dio a conocer la información de supuesta intención del Estado de vender EGI. Ahora tenemos que el administrador de esta empresa aclara que no existe ese propósito, y hay otras versiones que dan cuenta de posibilidades de que haya sido un error conceptual. Pero en términos general, usted, que es un analista muy acabado de este tema, ¿considera que es oportuno que el gobierno se desprenda de algunas empresas que son en términos económicos rentables, traspasarla al sector privado cuando justamente el gobierno tiene urgencia de recursos económicos que pudieran obtenerse de manera permanente con las acciones que tiene el gobierno en esas empresas? No, definitivamente yo soy un opositor de eso, y yo quisiera decir, o sea, dar algunas informaciones con relación a los activos o las inversiones que tiene el Estado Dominicano en el sector eléctrico. Tú tienes las tres distribuidoras, que es una carga financiera, y el problema modal del sector eléctrico. Tú tienes las acciones que tiene el Estado en las empresas técnicas capitalizadas, es Jaina y Itabo, donde en Jaina el Estado es el dueño del 62% de las acciones, aunque el control administrativo lo tiene el socio privado. En Itabo tiene el 49%, es el dueño del 100% de la generadora hidroeléctrica, 100% de transmisión, 100% de Punta Catalina. Esas empresas que son rentables, como tú bien dices, que son las acciones en las generadoras térmicas, la propiedad en Punta Catalina, hidroeléctrica y transmisión, generan ingresos brutos al Estado en el orden de los $1.000 millones anuales. Y los ingresos netos supera los $500 millones, porque solo Punta Catalina genera alrededor de 250 millones de dólares de ingresos anuales, porque en la actualidad, desde que esa central comenzó a estar vendiendo energía en el sistema eléctrico, Hacienda, que está ejerciendo una especie de control financiero o fideicomiso financiero, porque Hacienda es quien administra todos los ingresos que tiene Punta Catalina, y es que autoriza todos los egresos, los pagos, los gastos asociados a esa central. Mensualmente de los ingresos debita $15 millones que son transferidos al presupuesto nacional. O sea que estamos hablando de $180 millones al año. Tú tienes que EGI del 2009 al 2020 ha tenido ingresos totales de $2.000 millones, con un promedio de $172 millones anuales. Y los gastos operativos de EGI están en el orden de los 60, 70 millones de dólares. O sea que alta rentabilidad. Alta rentabilidad. Exactamente, alta rentabilidad. Entonces, en la declaración que yo vi de José Rijo, que obviamente yo supongo que Esteban Delgado, que hizo el reportaje, tiene que tener una grabación. Ahí hay un problema conceptual, porque él habla de acciones de EGI. EGI no es una empresa comercial, en el sentido de que no fue creada bajo la directriz del Código de Comercio, como si están creadas las distribuidoras y si están creadas Jaina y Itabo, donde existen accionistas. EGI como transmisión se crean a través de la Ley General de Electricidad 12501, me parece en su artículo 138, como empresas públicas. Las empresas públicas no tienen accionistas, sino son de único dueño, que es el Estado. En consecuencia, no hay posibilidades de vender acciones de EGI. Ahora, lo que sí hay una intención en este gobierno
y de los funcionarios del sector eléctrico, comenzando por el ministro de Energía y Minas, es entregar todos los activos eléctricos estatales para que sean administrados por el sector privado. Inclusive, en esas versiones de borradores de reforma tributaria que han circulado, que el gobierno ha desmentido, pero que obviamente es un documento oficioso, hay una lámina que dice lo siguiente: para mitigar los apagones mientras transitamos hacia la eficiencia del sector bajo una administración privada de la propiedad pública. Ese es el concepto, y por eso el fideicomiso de Punta Catalina, que en vez de hacerlo como se hizo el fideicomiso de Red Vial, en donde institucionalmente, ¿quiénes son los que integran el comité técnico del fideicomiso de Red Vial? Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué en el fideicomiso de Punta Catalina no se hizo también de manera institucional? Yo no tengo nada contra las personas que nombraron técnicas ahí en ese comité técnico, personas que profesionalmente tienen una alta estima y con algunos de ellos tengo una relación primaria de amistad de hace muchos años. Ahora, si es un fideicomiso público, ¿por qué no hacerlo institucionalmente con instituciones públicas similar a lo que se hizo en el fideicomiso de Red Vial? Porque contradictoriamente, mientras el gobierno dice que quiere destruir la CDE y que tiene toda esa parafernalia alrededor de la destrucción y eliminación de la CDE, sucede que cuando usted busca el decreto que crea el comité técnico de Punta Catalina, el fideicomitante es la CDE, algo realmente impresionante, y usted busca el presupuesto que sometió este año el gobierno al Congreso Nacional, la CDE está manejando 53 mil millones de pesos de subsidio y está manejando 1.300, 1.400 millones de dólares en financiamientos externos. Entonces, ¿por qué el fideicomiso de Punta Catalina no se hizo con Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministerio de Hacienda y la CDE? Igual que el RD Vial. ¿Cuál es tu opinión de por qué no se hizo? Porque el objetivo es que esté en manos privadas y no institucionalmente en manos de instituciones estatales, como ocurre en RD Vial. Si en manos privadas, sin tener ellos que hacer ningún desembolso. Ingeniero. No va a cosechar. Ingeniero. Dígame. El gobierno parece tener imprecisión en el sector eléctrico. Porque eso que usted dice, que de alguna manera yo lo había notado, habla de que no hay un norte. Si ya está incluyendo a CDE con 50 y pico de millones de pesos en el presupuesto. 53 mil millones. 53 mil millones de pesos. Entonces, más 1.300 en préstamos que va a manejar CDE. Entonces, ¿no va a desaparecer este año CDE? No va a desaparecer nunca, porque para desaparecer CDE tiene que ser el Congreso, porque CDE fue creada por la ley 12501 y un decreto no puede eliminar una función. Ahora, lo que pasa es que el trasfondo de crear la parafernalia, de que se quiere eliminar la CDE bajo la excusa de que hay economía, porque usted tiene que esa economía, en teoría, que se van a ahorrar con la empleomanía CDE, se está incrementando en el Ministerio de Energía y Minas. Ustedes saben que en el Ministerio de Energía y Minas, cuando usted ve la nómina de septiembre, hay un aumento en la nómina de septiembre entre los empleados fijos y los empleados contratados de 45 millones de pesos. Y la nómina de contratados de 1 millón de pesos que existía en julio del 2020, que fue el último mes de ejecución de la gestión pasada, aumentó a más de 27 millones de pesos. Entonces, ¿dónde está la economía? Ahora, ¿cuál es el objetivo de destruir la CDE? El traspaso ilegal de los contratos que tenía CDE firmado con los generadores privados, energías renovables, y el decreto que emitió el presidente Danilo Medina en su gestión para autorizar a CDE a firmar contratos con los generadores técnicos para que se convirtieran a gas natural, que es el Parque del Este de San Pedro de Macorís y la planta San Felipe, ex Esmijanero, que está en Puerto Plata. Antonio Almonte, cuando estaba en la oposición, calificó esos contratos de ilegales, dijo que esos contratos tenían que ser eliminados. ¿Y qué es lo que ha hecho ahora? Traspasarlo de manera ilegal a la CDE, a la distribuidora, violando el artículo 110 de la Ley General de Electricidad 2 veces. Porque ese artículo dice
que las distribuidoras solo pueden tener contratos con generadores, fruto de licitaciones supervisadas por la Superintendencia de Electricidad. Claro, claro. Y esos contratos fueron grado a grado entre CDE y los generadores. Entonces ahí se viola la ley, porque esos mismos contratos que están firmados establecen que si la CDE desaparece jurídicamente, los contratos perimen igual. Entonces lo han traspasado, y una de las razones por las cuales la situación financiera de las distribuidoras ha empeorado en estos 14 meses es porque le han metido esa sobrecarga de costo de todos esos contratos que Antonio Almonte calificó en el 2019 de ilegales y que debían ser eliminados. Pero peor aún, la ley de incentivo a la energía renovable en el reglamento establece que los contratos deben ser firmados con la CDE. Sucede que ahora, la semana pasada, hace unos 10 días, acaba del gobierno emitir un decreto modificando el reglamento de aplicación de la ley de 5707 y establece en el reglamento, en un decreto, que esos contratos de las energías renovables lo firme la distribuidora, pero un decreto no puede estar por encima de la ley 12501, que dice que la distribuidora solo puede tener bajo contrato aquella compra de energía licitada. Claro. Entonces, ¿a cuánto se han firmado esos contratos? No lo dicen, porque tú tienes contratos bajo el amparo de esa ley, que en el 2011 se firmó un contrato de energía solar por 20 centavos de dólar el kilovatio hora, y los otros que se han firmado de solar y eólica están entre 11,5 y 12,5 por encima del precio del spot antes de que se produjera esta alza. ¿A cuánto han firmado ahora estos 7, 10 contratos que se anunciaron con bombos y platillos la semana pasada o esta semana? ¿A cómo? No lo han dicho. Entonces todo eso está produciendo un problema, incrementando el problema financiero de la distribuidora, con el agravante que está ocurriendo una situación insólita. La distribuidora, su rol es comprar energía a los productores de energía y vendérsela a sus clientes, a los usuarios del sector eléctrico. Sucede que con ese traspaso ilegal de más de 38 contratos, más lo que acaban de firmar, que para mí son ilegales también, las distribuidoras tienen una sobrecontratación de su demanda. La ley dice que no pueden tener bajo contrato más del 80%, están más del 100% de su demanda. ¿Y sabes lo que está sucediendo? No, pero es gravísimo, porque eso elimina el mercado spot. Ah, no lo elimina. ¿Quién está vendiendo energía en el mercado spot? La distribuidora. ¿Tú sabías eso? Pero es una vagabundería. Ah, pues para que lo Pero sepan. eso es para que vayan presos la mitad de ellos. Ah, bueno, entonces que lo expliquen. Porque las distribuidoras están comprando energía cara bajo contrato y vendiéndole a barata. Vendiéndola barata, pero es un fraude colosal. Un doble fraude. Es un fraude colosal contra el Estado Nacional. Eso está sucediendo porque la distribuidora, el Consejo Unificado, ha forzado a esos administradores a firmar contratos a sabiendas que violan la ley. La violan 2 veces. Miren, señores, déjenme decodificarle lo que está diciendo Bernardo Castellano. Lo que está diciendo Bernardo Castellano es que desde el Ministerio de Energía se están definiendo la contratación de compra de energía para la distribuidora, y que la distribuidora, con el exceso de energía que tienen, está vendiendo la energía en el mercado spot más barata que como la compra. Eso es un fraude. Así mismo es, y violando la ley 2 veces, porque las distribuidoras no pueden firmar contratos grado a grado con ningún generador, porque la ley se lo prohíbe, y la ley dice que no pueden tener más del 80% de su demanda bajo contrato, y tienen algunas más del 100%, que lo están obligando entonces a vender exceso en el mercado spot. La distribuidora no es un generador. Claro que no lo es. La distribuidora es para comprar energía bajo contrato o en el mercado spot, pero no para vender. Pero esa situación, que es la primera vez que ocurre en este país, y que yo sepa en el mundo posiblemente, es fruto de esa situación ilegal de traspasar 38 contratos que encontraron y que habían calificado de ilegales, que debían ser eliminados, y firmar ahora 7 contratos, y van a firmar dentro de los próximos días 10 contratos más, grado a grado, con la distribuidora. La ley no faculta a la distribuidora a firmar contratos grado a grado, tiene que ser por licitación. Y el superintendente se hace de la vista gorda, porque es una responsabilidad del superintendente. Claro.
de anular todo esto, porque él es el regulador, él Claro. es el árbitro entre los agentes del sector eléctrico y es el defensor de la sociedad ante los agentes del sector Claro. eléctrico. Y todo eso se hace mirando para otro lado. Y es el garante de que se cumplan las La leyes y los reglamentos en el sector. Todos los funcionarios nombrados por decreto juraron ante el presidente o ante quien lo tomó de posesión cumplir y hacer cumplir las leyes, y son los primeros que la violan y son los que fomentan la violación de la ley. Por eso Bien. es que eso lo que confirma es del por qué el sector eléctrico no tiene rumbo, por qué la situación está cada día peor, por qué el déficit financiero, el déficit de flujo de caja de la distribuidora desde mayo, antes que se produjera toda esta alza de los combustibles, ya se proyectaba en 900 millones de dólares el déficit en flujo de caja de la distribuidora. Y ya con esta alza de combustible vamos a superar los 1.000 millones de dólares con creces por esa situación, porque en esta gestión la inversión en proyectos para reducir pérdidas de la distribuidora ha caído estrepitosamente. En los primeros 7 meses, cuando tú comparas los primeros 7 meses de julio con relación a los primeros 7 meses del año pasado, la inversión en proyectos de reducir pérdidas ha caído en 70 millones de dólares. Y lo que se proyecta para este año es una inversión en el orden de los 80 millones de dólares, la más baja en los últimos 15 años. Entonces usted no va a reducir pérdidas si usted no hace inversión. Ni siquiera en 14 meses han podido hacer una licitación para comprar el material del día a día de la distribuidora, cables, transformadores, contadores. ¿Y sabe lo que está sucediendo? Que a usted se le daña un contador por las razones que sea y no hay contador en la distribuidora para sustituirle su contador. ¿Y qué ocurre? Que usted, que era un cliente que tenía medición, lo conectan directo. Cuando lo conectan directo, ¿qué pasa? Que usted le cobran una tarifa fija, no importa lo que consuma. Entonces, ¿qué sucede? Que aumentan las pérdidas en energía, que es lo que ha sucedido. O sea, Bien. esto, señores, es algo preocupante. Y en el presupuesto de este año se estableció 52.000 millones de pesos para el subsidio, y en el complementario le aumentaron 7.000 millones de pesos. Gracias. Y el año que viene arranca en 53.000 y terminaremos no sabemos en qué. Bueno, gracias. Tenemos que seguir hablando, Bernardo. Vamos a llamarte con mucha frecuencia porque esto parece que se calienta. Aquí habrá un déficit que rondará 2.000 millones de dólares este año. E investiga, porque probablemente Rijo lo que ocurrió fue que se equivocó. No, pero a cómo compró el carbón de Punta Catalina, que se compra por la gestión del presidente, porque los funcionarios eléctricos responsables de Punta Catalina no han comprado una onza de carbón todavía. ¿A cómo se compró ese carbón? Según, porque no han dicho, pero lo dijo Jaime Ariti, que maneja informaciones privilegiadas posiblemente, a 170 y a 220 dólares la tonelada, cuando lo pudieron haber comprado a 70. Ahí, en ese carbón de Colombia, el Estado pagó 36 millones de dólares que no debió haber pagado. Si hubiera hecho la licitación en enero y hubiera contratado el carbón a 70 dólares o menos, ahora lo tiene que comprar por encima de los 200 dólares, porque hoy día el carbón está a 230 dólares la tonelada. Bueno, el mes pasado yo dije que había un desastre en el sector eléctrico. Parece que me voy a quedar corto. Gracias, Bernardo. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Un placer siempre compartir. Rumbo de la mañana.